Bueno, continuamos con lo que es las tablas de derivadas, ¿está bien? En este caso nos toca avanzar lo que es la derivada de productos. Y la tabla nos dice lo siguiente. Si la función es un producto de dos funciones, donde u y v son funciones diferentes, la derivada de esto es igual a ¿qué? A la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Está bien? Vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Si la función es igual a x a la quinta por el seno de x, ¿cuál sería su derivada de esa función? Si nos damos cuenta, es la multiplicación o producto de dos funciones. Algo similar a esto. ¿Qué nos dice? Tenemos que hacer caso a esta tabla. La primera derivada, ¿cuál es la primera? La primera es x a la quinta y la segunda es seno a la x. ¿Está bien? ¿Qué nos dice? La primera derivada. Derivamos esto de acuerdo a la tabla que corresponde. Y su derivada es 5x a la cuarta. Por la segunda sin derivar, o sea que copiamos simplemente la segunda función. Más la primera sin derivar, que es x a la quinta. Por la segunda función derivada. Y ya sabemos que la derivada de seno es coseno de x. Listo. Hemos hecho caso a esta tabla, derivando esta función como producto de funciones y llegamos a esto, ¿cierto? Como segundo ejemplo, tenemos lo siguiente. Si esta es una función, nos dice x al cubo multiplicado por el coseno de x. Similar, ¿cierto? La derivada de esta función es igual a ¿qué? Esta es la primera y esta es la segunda. La primera derivada, de acuerdo a esta tabla, 3x al cuadrado, ¿cierto? Es la derivada de esta exponencial, perdón, de esta potencia, multiplicado por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, simplemente copio x al cubo, por la segunda derivada. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x, ¿cierto? Por lo cual, por este paréntesis tenemos que hacer un arreglo, ¿no? La derivada final sería 3x al cuadrado coseno de x más, pero por este menos, más por menos, esto se hace menos, ¿cierto? Esto se hace menos. Más por menos, menos, sería entonces x al cubo por el seno de x. Es la derivada final de esta función. ¿Está bien? Como en el ejemplo 3, tenemos lo siguiente. La función es igual a x a la quinta multiplicado por logaritmo neperiano de x. ¿Está bien? Igual, es una multiplicación de funciones o un producto de funciones. Derivamos de acuerdo a esta tabla. La derivada de esta función es igual a ¿qué? A la primera derivada, o sea que es 5x a la cuarta por la segunda sin derivar. Más, nos dice la tabla. La primera sin derivar, x a la quinta, por la segunda derivada. Y su derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. ¿Cierto? No lo podemos dejar así. Tenemos que avanzar un poquito más. 5x a la cuarta por el logaritmo neperiano de x más. ¿Puedo multiplicar? X a la quinta por 1 es x a la quinta sobre x. ¿Está bien? Y por último, la derivada sería 5x a la cuarta por el logaritmo neperiano de x más. Aquí 5x con una x de abajo se van y me queda simplemente x a la cuarta. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos la derivada final de esta función. ¿Está bien? Vamos a hacer otros ejemplos también para poder entender un poco mejor lo que es la derivada de productos. Continuamos entonces con los ejemplos de derivada de productos. Estamos en el ejemplo 4. Dice que la función es igual a ¿qué? A x a la octava multiplicado por 3 a la x. Es un producto de funciones, entonces aplicamos esta tabla. La derivada es igual a la primera derivada, 8x a la séptima, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, simplemente copio x a la octava, por la segunda derivada. Como es una exponencial, su derivada de esto es igual a 3 a la x por el logaritmo imperiano de 3. ¿Cierto? Fíjense, estamos aplicando esta tabla simplemente. ¿Ya? Como ejemplo, quinto. Y esto quisiera que presten más atención. Esta tabla también funciona no solamente cuando son
el producto de dos funciones, puede ser el producto de más funciones, de 3, 4, de cualquier cantidad de funciones, pero tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Y ustedes van a, de acuerdo a ese ejemplo que voy a dar, ustedes van a definir cuál es su tabla, ¿cierto? Es algo similar, ¿está bien? Dice que la función es x a la novena por el seno de x multiplicado por 4 a la x, ¿está bien? ¿Cuál es la derivada de esta función? Fíjense bien. Son tres funciones. Es x a la novena multiplicado por seno de x multiplicado por 4 a la x. Es igual a la primera derivada, 9x a la octava, por la segunda, sin derivar, y por la tercera, también sin derivar, más la primera sin derivar, x a la novena, por la segunda derivada, o sea, seno de x derivó, que es coseno de x, por la tercera sin derivar, más la primera sin derivar, que es x a la novena, por la segunda sin derivar, por la tercera derivada, que es 4 a la x, por logaritmo imperiano de 4. Fíjense, ya está derivado. ¿Qué es lo que ha pasado en esta situación? En el primer término, estamos derivando simplemente esto, ¿cierto? Y los otros dos factores estamos copiando simplemente. En el segundo término, estamos derivando esto, que es coseno de x. Y los otros dos factores los estamos copiando simplemente. Y en el tercer término, estamos derivando esto, y que es esta derivada, y los otros dos factores simplemente estamos copiando. Ustedes ya pueden imaginarse cuál es la tabla cuando el producto es de 3, ¿cierto? De 3 funciones, ¿verdad? En base a esto, ¿ya? Pero, de todas formas, les puedo dar. Si la función es igual a u por v por v doble, miren, tengo la multiplicación de 3 funciones. ¿Cuál sería su derivada? Entonces, su derivada, de acuerdo a esto, sería lo siguiente. La primera derivada, lo que hemos hecho acá, por la segunda, sin derivar, por la tercera, sin derivar. Más la primera sin derivar, por la segunda derivada, por la tercera sin derivar. Más la primera sin derivar, por la segunda sin derivar, por la tercera derivada. Esto es lo que hemos hecho en este ejercicio. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya comprendido esta tabla y vean que también estamos utilizando tablas anteriores. Nos vemos en el siguiente video.